Señor en el libro de los Hechos, Actos, sí, no sé por qué, se me ha pasado ahora la palabra por la cabeza. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, y vamos a leer hasta el versículo 8. Y así pues la palabra del Señor. Que había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que lo asistían, y después de haberles contado todo, los envió a Jope. El Señor bendiga su palabra. Entonces, estamos ahora en un momento, digamos, crucial, por una parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por otra parte en la historia de la Iglesia, incluso se puede decir en la historia de la redención, en la historia de la salvación, porque ahora vemos cómo la predicación del Evangelio, que ha ocupado pues, desde el inicio del libro hasta el capítulo 9, entonces ahora pues se vuelve a los gentiles. Comenzó entonces con el grupo de los creyentes en Jerusalén y la voz que Dios que dio el Señor Jesús al subir a los cielos fue predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Entonces, estuvimos viendo en el capítulo 8 cómo llegó por primera vez el Evangelio fuera de los confines del pueblo judío a los samaritanos, que eran también muy, muy cercanos, ¿no? Y ya sabemos la historia de ellos, pero no eran exactamente judíos, pero muy, muy cercanos. Se podría decir que era una herejía, aparte de que tenían también otro componente étnico, se puede decir, otro origen, ¿no? Pero ahora vemos que por primera vez se predican a los gentiles. Y esto es algo que realmente estamos viendo la importancia en el libro de los Efesios, ¿no? La carta de los Efesios. Era el misterio que había estado oculto y que ahora ha sido revelado. Es decir, a nadie se le podría haber pasado por la cabeza este cambio. Es cierto que en el Antiguo Testamento el Señor pues, estaba también anunciando, ¿no? Que la bendición de Abraham iba a venir también a las naciones. Vemos el inicio del libro de Isaías, por ejemplo, que de Sion saldrá la ley y que vendrán todas las naciones a adorar, etc. Capítulo 2 de Isaías y entre otros muchos, ¿no? Pero eso no estaba, pues podemos decir, del todo claro, ¿no? Cómo, cuándo, de qué manera y si realmente había llegado el momento. Entonces vemos que es el momento crucial. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo creo 16, está hablando del misterio de la piedad, ¿no? Y se nos dice que ahí el Evangelio es predicado a los gentiles, lo podemos leer también. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Bueno, entonces, el grado, ¿no? de honor que le da a la predicación de los gentiles, y de hecho pues vemos el cambio que ha habido en la economía, por así decirlo, en la dispensación de Dios, dicho esto en un buen sentido de la palabra, ¿no? El paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Cada vez se está cambiando más, ¿no? Estaba todavía el templo de Jerusalén en pie, ¿no? Se estaban ofreciendo todavía
el antiguo culto allá. Los judíos no habían sido dispersados de la tierra que el Señor les había dado, también en juicio y castigo por la muerte de Jesús. Entonces es un momento bisagra, es un momento crucial, y entonces después de esto el Evangelio ha llegado a todas las naciones de la tierra. Por supuesto también hay judíos, ¿no?, que creen y que forman parte también de la Iglesia del Señor Jesucristo, pero se puede decir que es el momento en el que se está cumpliendo, como dice Romanos 11, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles que ha de cumplirse también juntamente, pues, para que todo Israel sea salvo, juntamente con la plenitud de los judíos, ¿no?, que han de creer. Bien, pues entonces vemos este momento tan especial, y el protagonista, bueno, aquí se nos habla de Cornelio por una parte, y después se nos habla de Simón Pedro por otra, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar, ¿no?, también de la importancia de que sea a lo mejor Simón, ¿no?, adelantándonos un poco al orden de este capítulo, porque primero comienza enfocándose sobre Cornelio y sobre cómo era, y el hecho que Dios lo llamara por medio de la visión del ángel. Pero no estaría de más, ¿no?, al hilo de lo que venimos a decir, ¿no?, de este momento tan importante, que sea Simón Pedro. Entonces fue él el que también predicó, ¿no? Fue él que también predicó en el día de Pentecostés. Y ahora, pues va a predicar también a un gentil. Y va a ser entonces el momento en el que, digamos, el Evangelio pasa las fronteras del pueblo judío para ser creído y ser recibido entonces también en la iglesia los gentiles. Y bueno, alguien podría decir, bueno, si hemos estado diciendo que Pedro es el apóstol de los judíos, Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces, ¿por qué Pedro? ¿No sería mejor que sea Pablo? ¿O no será entonces verdad que Pedro es, bueno, ya sabemos, ¿no?, el príncipe de los apóstoles, y que toda la iglesia descansa sobre esa piedra, ¿no?, que es Pedro? Y después, por supuesto, según dicen ellos, por supuesto, el Papa, ¿no?, en Roma. Pues bueno, para no estar aquí haciendo explicaciones de ciencia ficción, pues pensemos, ¿no?, que era incluso se podría decir necesario que fuera Pedro o cualquiera otro de los apóstoles de Jerusalén, ¿no?, de los 12. En todo caso, no era lo más, apropiado que fuera Pablo. ¿Por qué? Pues Pablo recibió un llamamiento directo de parte del Señor, y fue un llamamiento verdadero. Pero vemos que de esta manera el Señor, al usar precisamente a Pedro, que fue el que también predicó en el día de Pentecostés, pues está, por así decirlo, garantizando, ¿no?, o formalizando, o está autorizando, digamos, esta nueva extensión del Evangelio. No hubiera sido lo mismo que si hubiera predicado Felipe, no hubiera sido lo mismo si hubiera predicado Pablo. Y bueno, por supuesto hubiera podido predicar también cualquier otro apóstol, pero el Señor prefirió que fuera Simón Pedro, para despejar toda duda al respecto. Bien, pues entonces esto en cuanto a Simón Pedro, y podemos entonces ahora brevemente pues hacer atención a lo que se nos dice de Cornelio. Cornelio, que era un centurión, era un militar, ¿no? El primer gentil que fue llamado, aparte del eunuco etíope, ¿no?, pero fue entonces Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, y él era, se puede decir, un prosélito
él era categoría temeroso de Dios. Él asistía también a los cultos de la sinagoga, aunque no formaba parte de la congregación, y él también formaba parte o llevaba a cabo parte de los cultos a Dios, ¿no? Que hacían los judíos. Por eso dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No es el único, ¿no? Nos acordamos también del centurión en los evangelios, que también incluso había donado para la construcción de una sinagoga y que también tenía buen testimonio de parte de los judíos. Entonces vemos, ¿no?, que llama la atención, ¿no?, que sea también otro centurión que viene a hacer. Entonces, decididamente, no hay, se puede decir, una incompatibilidad de por sí entre ser soldado y ser creyente, ¿no? Bueno, el Señor puede llamar de todo extracto y de toda condición, ¿no? También hay publicanos, pecadores, rameras, ¿no?, que vienen al reino de Dios. Evidentemente, los que están con una vida de pecado lo tienen que dejar, ¿no? Pero no es así tampoco, no tiene por qué ser así con los soldados, porque los soldados también están cumpliendo con un papel, entonces, para la defensa de la sociedad, la defensa del país, están sirviendo al Estado o al rey, llevando la espada, ¿no? Y sabemos que las autoridades, los magistrados, también son siervos en este sentido de Dios, y que también han de utilizar la espada, es decir, la fuerza, ¿no?, el uso legítimo de la violencia, ¿no?, para el bien, no para el mal. Evidentemente, esto no es una licencia para hacer o participar de todo tipo de males, ¿no? Pero sí que se puede ser creyente y ser soldado a la vez. A pesar de, sabemos, ¿no?, de toda la oposición que ha habido, más bien de tipo anabaptista, se puede decir, en la Reforma, y que buena parte del mundo evangélico tiene creo yo todavía, este prejuicio, ¿no? Si se hiciera una encuesta, seguramente que los resultados nos iban a lo mejor a sorprender en este sentido, ¿no? Como que es una cosa que está mal de por sí siempre, pero no es así. Él era piadoso y temeroso de Dios, y además era centurión. Y bien, entonces él, además, lo hacía con toda su casa. Él, entonces, no sabemos si de una manera bien instruida o no, pero estaba guardando también con, los principios del pacto, ¿verdad? Cree en el Señor, serás salvo tú y tu casa. La promesa es para los creyentes y para su descendencia. Entonces, él también ejercía su autoridad, de manera distinta, evidentemente, en el hogar, para guiar a toda su casa, a su mujer, a sus hijos, a sus criados también, o esclavos, a servir al Señor. Sin duda que se guardaba el sábado. Sin duda que el día de reposo se guardaba, ¿no? El mandamiento está dado al jefe de la familia, que no lo haga ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mujer, ni tu siervo, ni tu sierva que esté trabajando. Y como eso todo, es la autoridad, por lo tanto, de los padres, y particularmente el padre, que tiene que velar para que todo en la casa sea conforme a la palabra y a la iglesia. Y él, además, entonces, él hacía muchas limosnas y oraba a Dios. Día de oración, hacía limosnas, buenas obras. Y él era también, entonces, generoso. Sin duda, él tenía una posición y estaba con un nivel económico muy bueno, pero entonces vemos que era también responsable y movido también entonces a misericordia. No vivía entonces para las riquezas, ni servía a Dios Mamón, sino que su corazón
está lo bueno el Señor, porque dice que oraba siempre. Siempre a Dios, entonces significa que él tenía una disciplina en la oración. A diario. Y por lo que vemos también en distintos momentos del día. Porque dice, este vio claramente en visión como la hora novena del día, y un ángel de Dios entraba en donde él estaba. Y vemos este detalle que era a la hora novena del día. ¿Cuál era la hora novena del día? ¿Alguien no? Las 3 de la tarde. Más adelante veremos también Simón, ¿no? Estaba también, ¿verdad? La hora sexta. La hora sexta subió a orar, que eran las 12 del mediodía. Y a las 3 también. Era la hora, creo que, del sacrificio de la tarde. Las 3 de la tarde. La hora novena. Y era, por tanto, también una hora de oración dentro del judaísmo. Como también la hora sexta, lo vemos aquí con Simón, ¿no? Que subió al terrado a orar. Entonces, ya en el tiempo de los apóstoles, bueno, pues vemos esto. Esto no era nuevo de la iglesia. Esto eran las horas de oración en el judaísmo. Y eso, pues, de alguna manera también se perpetuó, ¿no? En la iglesia. Y bueno, pues se establecieron también momentos fijos de oración durante el día. Y bien, es una cosa que, bueno, pues conviene tenerlo presente. No decimos que sea algo obligatorio, ¿no? Que tenemos que estar orando, yo sé, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, ¿no? Y que si no lo haces, pues, y lo haces a las 7, ¿no? Pues entonces es un problema. Pero la palabra de Dios nos dice orad sin cesar, en 1 Tesalonicenses. Orad sin cesar significa que hemos de tener también una disciplina, y para eso significa también tener unos horarios, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a esto de las horas, no digo de implantarlo sin más, pero sí que uno se puede a lo mejor inspirar o ver según ciertos principios, ¿no? Para llevarlo a cabo. Sobre todo aquellos que están dedicados deben estarlo al ministerio de la palabra y de la oración. Y de la oración. Que es una oración pública, la iglesia, ¿no? Hoy, pero también su vida ha de ser un ministerio de oración y que conviene no olvidar, porque nos resulta fácil olvidar eso. Y entonces vemos a que él recibió la visión, la revelación de Dios. Él recibió la revelación y le da todas las instrucciones del versículo 4, ¿no? Al 7 o al 8, diciendo que vaya a buscar a Simón. Pero fijémonos, ¿no? Que esa palabra está introducida por tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bien, pues esto es una cosa también a subrayar y bueno, nos puede también a lo mejor llamarnos la atención. Porque vamos, está diciendo tus obras, ¿no? Tus oraciones y también tus limosnas han subido delante de Dios en memoria y ahora, pues por eso te envío a Pedro que te va a dar entonces las palabras por las cuales serás salvo de tu casa, ¿no? Bueno, pues entonces alguien podría decir, fíjate, está dando entonces también, aquí pues la palabra del Evangelio porque él antes había pues hecho todo esto. ¿Qué podemos decir a todo esto? No sé si vemos la cuestión, como que nuestras obras puedan facilitar entonces la salvación antes de llegar al Evangelio. Pues hemos de tener presente solamente una cosa. Cornelio era creyente en el Señor, era piadoso en el Señor y temeroso de Dios, y estaba siguiendo los principios de la, comillas, religión de los judíos, y en ella había salvación, ¿verdad? En ella había salvación por la fe. Con todo y con eso, hacer eso, el ser fiel, pues le llevó a poder recibir también más revelación de Dios, ¿no? Todo lo anterior sin un conocimiento explícito
y en profundidad de la palabra, pues le sirvió como una especie de preparación, ¿no? Antiguamente se llamaba, los padres muchos hablaban de la preparación evangélica, ¿no? Prepararse para el Evangelio. Entonces la religión, o el Antiguo Testamento, fue evidentemente una preparación para la fe en Cristo, pero también había salvación. Entonces vemos que él también era partícipe de las bendiciones del Padre. Pero en todo caso lo que vemos es una cosa importante, que es que se cumple que aquel que tiene se le dará más. Aquel que se fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces vemos que él sin duda recibió esto por haber sido fiel, sí. Él recibió esto porque tenía fe, pero esa fe era activa y obraba por amor. A lo mejor no sin mucho conocimiento, ¿no? Pero él no partía de cero. Y es una cosa importante también, ¿no? Para, bueno, a lo mejor gente, por ejemplo, del mundo romano, que podríamos decir son ahora nuestros judíos, podemos decir, ¿no? Los judíos de ahora, ¿no? Que se han quedado pues caídos, ¿no? Puede decir, y que no tienen pues tanta luz como nosotros podemos tener, porque nosotros estamos leyendo continuamente la Escritura. Pero bueno, también hay salvación en ellos, ¿no? Y lo que hemos de hacer es apuntarles, ¿no?, a la plenitud de la verdad, a la plenitud de la palabra de Dios. Cuando estábamos en el entierro, madre, pues allá apenas se distinguió una homilía. Si la hubo, no duró más de un minuto. Y esto es lo que vemos en el mundo católico romano, después de las ordenanzas, ¿no?, del actual Papa, ¿no?, de no exceder de 8 minutos o 10 minutos la homilía. ¿Qué palabra hay ahí? ¿No? Pero bueno, hemos de considerar que esto puede ser una preparación también, y hemos de no dejar de orar por ellos, que el Señor también trate con ellos y que el Señor les lleve también, les traiga la plenitud de su palabra. Vamos a ver también en este tiempo que el Señor abre una gran puerta a la fe, una gran puerta a la iglesia y un gran desarrollo de la obra de Dios, a lo mejor por caminos que no eran previstos, que nadie preveía, que se esperaba poco, que así sería. ¿Quién sabe si el Señor puede llamar a los católicos romanos? ¿Quién sabe si el Señor puede llamar a los musulmanes? ¿Quién sabe si el Señor pues, puede llamar, ¿no?, a gente que nosotros, a comunidades, a grupos, ¿no?, que nosotros pues, diríamos, es imposible? Pero para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. O sea, estemos pues, orando y estemos alerta, expectativas, porque el Señor en cualquier momento puede estar guiándonos a esa nueva puerta abierta, tan eficaz, que nadie puede